Hola, ¿qué tal? Soy Diego Iván. Hoy voy a hablar de la película de El sabor de las cerezas, Taste of Cherry, o conocido en iraní, Inserice, ya, ya no, Davas Kiarostami, de 1997. Es una película que empató junto con otra, entonces no fue la única que ganó a Cannes. Y que también es una película un poco controversial, ¿no? Ya que la misma naturaleza de esta propia cinta, yo vi una reseña que decía de que era como contar una literatura barata y pretenciosa. Y eso es muy curioso que sea como, sobre todo por la época, era una reseña de la época. Entonces, creo que es muy curioso justamente hablar de esta película. Yo creo que esta película es de las cosas que el contexto social, el momento en el que se realizó, todo lo que lo rodea, eso es lo que le da de tanto, lo que hace tan interesante la película que el propio filme, ¿no? La película que está filmada en una de las ciudades de Irán ocurre mayormente en un campo donde un hombre durante el trayecto de toda la película lo vemos en su auto teniendo en un total de 3 pasajeros. Y hay momentos en el que de vez en cuando salimos del vehículo, pero es un road trip. Más que un road trip, no es la clásica película donde vemos al personaje viajar de una zona u otra buscando el objetivo, ¿no? Ya que realmente son conversaciones en auto. Más que una búsqueda es estas como conversaciones en auto. Y justamente es muy curioso, ¿no? Hablando del tema minimalista de la película, muchas de estas conversaciones que se tuvieron no había como un guión que las definiera. No estoy seguro hasta qué punto fue este el caso de la realidad. Me imagino que cada personaje tenía una intención muy clara de hacia dónde iba a llegar, pero mucho del diálogo que ellos narran vienen de la propia persona, ¿no? Por lo que es muy interesante, ¿no? Es muy curioso, o sea, cómo es que se te ocurre realizar una película como esta y contarla, ¿no? Cómo llegas a un momento de decir, quiero hacer una película de un hombre que está en su auto y que va, con distintas personas hablando de cómo quiere acabar con su propia vida. Y en este viaje, ¿no? Algo que es muy interesante, también hablando un poco del final de la película, es justo ver el tripié, ¿no? En la montaña. Hay como recorrido que vemos por los valles, que es un dibujo total. No tenemos cortes y cortes, sino en muchas de las escenas vemos el trayecto completo de cómo de un lado de la colina se desplaza hacia el otro lado y vemos todo ese movimiento lento. Hay muchas escenas así mientras tenemos la voz de la persona grabada desde dentro y seguimos con la conversación. Entonces hay mucha esa conciencia, ¿no? Es una película muy espiritual, yo creo. O si no espiritual, que intenta tener esta especie de filosofía dentro de ella, ¿no? Este sentimiento de que no solo, sino simplemente... Yo creo que algo muy curioso con las películas que hablan de la muerte es que no hablan en su mayoría sobre morir, sobre el suicidio, sino hablan realmente del significado de la vida. Es increíble, ¿no? Es este paralelismo eterno que hay de que la vida no tiene valor, sino la muerte es el que le da el valor a la vida, más bien. Y es justo algo que vemos mucho en esta cultura en particular, porque también hay que tener mucho en cuenta que por circunstancias sociales, ¿no? Que este es un país endemoniado por Occidente, porque tenemos la visión de Estados Unidos, pues ellos al final tienen que, en esta película, con los recursos que tenían, que no son tantos, hacen algo muy sólido. Hacen algo muy sólido y vemos justamente este viaje que tiene Kiarostami, que a diferencia de esta conciencia que hay en películas de Cuarón, aquí la cultura es simplemente parte del mundo. Pero es muy interesante cómo te tropiezas con esta sociedad y con estas personas, que uno que es palestino, que otro cree en Dios, otro está estudiando hacer su seminario. Y pues realmente es un increíble viaje que se tiene a través de todo.
Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar.